Saludos, mi nombre es Norma Vanessa Romero. En esta oportunidad vamos a conversar con el licenciado Rodolfo López. El tema fuentes del derecho. Saludos, licenciado. En esta oportunidad le haré unas preguntas acerca de fuentes de derecho. Excelente, muchísimas gracias. Vanessa, qué honor que también se me haya tomado en cuenta para este tema muy importante en la carrera del derecho, y pues para mí es un gusto. Me presento, soy José Rodolfo López Jaira, licenciado en Ciencias Jurídicas, y pues a la orden, a responderle pues en base a los conocimientos que tengo. Este tema pues que es, como se lo repito, muy importante en esta área de las ciencias jurídicas. Bueno, para empezar, la primera pregunta es, ¿cómo definiera usted el concepto de fuente del derecho y por qué cree que es importante dominarlo como abogado? Interesante pregunta, muy buena la verdad. En mi criterio, las fuentes del derecho son todas aquellas normas, todas las, valga la redundancia, fuentes que nosotros como abogados podemos utilizar para interpretar alguna especie de conflicto, lo que podemos utilizar para fundamentar nuestros argumentos a la hora de presentarlos en un determinado caso. Y me preguntaba también por qué son importantes, por lo mismo, porque dependiendo de estas fuentes del derecho, son muchas las fuentes, en principal la ley, ¿verdad? La ley es una de las fuentes, la jurisprudencia, la doctrina, son diversidad de fuentes del derecho, y en base a esta nosotros podemos plantear nuestros argumentos, como se lo decía, a la hora de plantear, valga la redundancia, un conflicto en un determinado caso, dependiendo también la competencia a la que se la vayamos a plantear, así va a ser la fuente que nosotros vamos a utilizar en este caso. Gracias por su respuesta, licenciado. La segunda pregunta sería, ¿podría explicarme con sus palabras la diferencia entre fuentes formales y materiales del derecho y cuál considera más relevante? Muy interesante esa otra pregunta. La verdad es que este tema de las fuentes del derecho es bastante extenso. Las fuentes formales del derecho, de acuerdo pues a conocimientos que yo le pueda brindar en esta oportunidad, son todas aquellas que ya están establecidas, como por ejemplo, ya se lo decía anteriormente, las leyes, la constitución, la jurisprudencia, la doctrina. Esas son denominadas fuentes formales porque ya están. Las fuentes materiales ya son más basadas en el sistema social, en este caso de nuestro país, el área económica, el área política, el contexto histórico, incluso es una fuente material del derecho. Y me hacía la relación cuál es como la más importante o la que más se utiliza. Creería que las fuentes formales, porque ya son las que están, como ya se lo dije, establecidas, ya están dictadas, por decir así, por parte de, en este caso, del sistema legislativo de nuestro país. Ya están en base al principio de legalidad. Estas fuentes ya se pueden utilizar. Ahora bien, las materiales de estas formales dependen de las materiales. Por ejemplo, las materiales le mencionaba que están en el sistema político. De este sistema político, de este contexto histórico, depende de que se cree una fuente formal del derecho. Entonces, pero las más relevantes a mi criterio son las fuentes formales porque son las que ya podemos utilizar en su oportunidad. La siguiente pregunta es, en su experiencia como abogado, ¿qué fuente del derecho ha visto que se aplica con mayor frecuencia en la realidad jurídica de su país? Muy buena pregunta. He tenido la oportunidad de estar en juzgados, por ejemplo, juzgado contencioso administrativo de San Miguel, que tiene competencia en toda la zona oriental del país, los 4 departamentos, y he tenido la oportunidad de estar en un juzgado primero de paz, de acá de Santiago de María. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes que más se utilizan o se implementan acá en el país? Por esta experiencia que he tenido, pues la verdad que todas las formales, he visto cómo se han llevado casos jurisdiccionales en el área contenciosa administrativa, y es donde se utiliza la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es una de las fuentes del derecho. El Código Penal actualmente se está implementando bastante, que es una de las fuentes del derecho. Entonces, esto nos lleva a las fuentes formales, que se están implementando en nuestro país por esto del régimen de excepción. Ahí le hacía la relación con esto del el Código Penal, la Constitución. Todas estas son las que más se están utilizando en nuestro territorio actualmente.
La cuarta pregunta sería, ¿qué lugar ocupa la Constitución dentro de la jerarquía de fuentes y cómo influye en las demás? Me retrotrae cuando vi estas materias iniciales de la carrera del derecho, la pirámide de Kelsen. Esta pirámide de Kelsen nos pone a la Constitución como la máxima dentro de la jerarquía de todas las fuentes del derecho, en este caso la Constitución, en segundo plano los tratados internacionales, en tercero la ley secundaria y al final pues las ordenanzas municipales. Me hacía al final de la pregunta. ¿Cómo influyen las demás? ¿Cómo influye? De la Constitución depende prácticamente todas las fuentes del derecho, porque si una ley secundaria, una determinada norma, no nos vayamos muy extenso porque toda la ley es bastante, una determinada norma de una ley secundaria contradice la Constitución, se da lo que es la inconstitucionalidad. O sea, estamos llamados a hacer valer la Constitución y en este caso, pues de la Constitución incluso dependen los tratados internacionales, el artículo 144 de la Constitución, desde ahí nace la creación de los tratados internacionales, entonces es la máxima, a la que estamos llamados todos los salvadoreños a cumplir, en este caso. La quinta pregunta sería, ¿qué opinas sobre la validez y aplicación de la costumbre jurídica hoy en día? ¿Cree que tiene peso real o ha perdido vigencia frente a la ley escrita? La costumbre no es una ley como tal. La costumbre depende del comportamiento de una determinada masa de la sociedad. Entonces, actualmente en nuestro sistema, en nuestro país, sí influye de alguna manera para la creación de una ley. Si este comportamiento la masa social la ve como normal, entonces sí va a influir en el momento ya de la creación de la ley. Pero si no está ya establecido como ley, entonces contradice lo que es el principio de legalidad. Y actualmente en nuestro país, si se contradice el principio de legalidad, entonces estamos incurriendo en una falta, incluso no es legal esa determinada acción que toma esta masa social. Entonces la costumbre actualmente no tiene mucho peso jurídico en nuestro país. Muchas gracias. La sexta pregunta sería, ¿cómo valora el papel de la jurisprudencia en la formación del derecho? ¿Cree que debería ser una fuente vinculante obligatoria? De hecho, la jurisprudencia es una fuente vinculante y obligatoria. ¿Por qué? Porque es la decisión que toman los jueces, los magistrados. Entonces, para que esta decisión que se toma por parte de los jueces y los magistrados llegue a ser firme, ha pasado todo un proceso legal. En este sentido, estas decisiones ya se toman en cuenta por parte de los abogados litigantes, la Fiscalía, incluso el General de la República, la Procuraduría. Estas decisiones ya son jurisprudencia para casos presentes y futuros. Los casos que ya se resolvieron anteriormente, si bien es cierto, cada caso tiene su diferencia, pero algunos casos que son similares y en base a esto se ha tomado una decisión, esta decisión se puede argumentar a la hora de presentar un alegato y esta decisión ya forma parte de la jurisprudencia y es necesariamente vinculante a la hora de decidir otro caso similar con sus particularidades. Entonces, sí son fundamentales la jurisprudencia por ser la decisión ya tomada por parte de los jueces y los magistrados. La otra pregunta sería, ¿en qué medida cree que la doctrina contribuye a la interpretación del derecho, específicamente en temas complejos o poco legislados? La doctrina. Se lo voy a plantear de esta manera. Es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso penal, cuando se da, digamos, el delito, comúnmente le llamamos de la mala praxis, pero legalmente se puede decir lesiones, homicidios culposos, pero nosotros le llamamos coloquialmente mala praxis. Digamos, dentro de esta mala praxis, coloquialmente hablando, o un homicidio culposo en materia de salud, por ejemplo, un profesional de la salud, a pesar de que hace todos los procedimientos necesarios para atender a una persona, la persona fallece, es un homicidio culposo. Para establecer términos, en este caso nosotros como abogados no sabemos mucho los términos de los doctores. Una palabra necesita ser fundamentada en base a la doctrina. Es decir, que como no comprendemos esa palabra como tal, necesitamos que algún médico nos diga qué significa esta palabra. Eso es la doctrina. Entonces, es bastante importante la doctrina dentro del derecho, por lo que le comentaba en este ejemplo, ¿verdad? Porque
como le mencionaba, nosotros como abogados no tenemos el conocimiento técnico que tienen los médicos. Entonces, para definir incluso la palabra es necesario conocer autores que hablen sobre dicha palabra, que la definan y nosotros la tomamos en cuenta. Esa es la doctrina y sí es muy importante a la hora de pues plantear un argumento o definir un concepto como tal. La octava pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la legislación y la Constitución como fuente del derecho? Bueno, ya se la mencionaba anteriormente, la relación de la legislación con la Constitución, pues de la Constitución deriva todo. Toda norma, toda ley, incluso toda ordenanza está basada en la Constitución. Es decir, que para poder crear una norma en el órgano legislativo, en este caso, que es quienes pues crean las normas, las modifican, deben basarse en la Constitución. Entonces, de ahí depende toda legislación, incluso los mismos tratados internacionales, si están fuera, porque son parte de la legislación, si están fuera de la Constitución, pues se pueden declarar inconstitucionales con su debido proceso. La novena pregunta sería, ¿en qué medidas las decisiones administrativas pueden ser consideradas fuentes del derecho? Decisiones administrativas, las que toman, por ejemplo, las alcaldías, no son fuentes del derecho a mi criterio. ¿Por qué? Porque estas decisiones, si yo dijera que fueran fuentes del derecho, es como que estuviera afirmando que son jurisprudencia, o sea, no son decisiones tomadas por un juez. Esas sí son fuentes del derecho, las decisiones de los jueces, la jurisprudencia. Pero las administrativas están basadas únicamente a las ordenanzas, incluso a las leyes, ¿verdad? Pero se tienen que basar directamente a las ordenanzas, por ejemplo, en las municipalidades. Entonces, estas decisiones, para mí, no son fuentes de derecho por eso, porque es como que en casos determinados, un conflicto social en una comunidad, hay conflicto entre familias y esta decisión, y se toma una decisión administrativa, a futuro quieren tomar la misma decisión para otro conflicto similar, entonces para mí no, porque no tienen el peso que tiene una fuente del derecho como tal, como lo es la jurisprudencia, relacionándolas en ese sentido. Finalmente, para dar culminado, sería ¿cómo interpretar la incorporación de tratados internacionales en el orden jurídico nacional? ¿Cambian el equilibrio entre fuentes internas? De hecho, ya le mencionaba el artículo 144 de la Constitución. Los tratados internacionales son fundamentales a la hora de tomar decisiones internas dentro de nuestro país, ya que pues existen también organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU incluso, en donde El Salvador tiene una serie de acuerdos y tratados que pueden tomarse en cuenta a la hora de argumentar una pretensión de nosotros como abogados. Entonces son bastante fundamentales, pero no cambian nuestro ordenamiento jurídico como tal. Si bien es cierto, los tratados están arriba de la legislación secundaria, sin embargo, no están arriba de la Constitución. Entonces, he tenido la oportunidad de escuchar a catedráticos incluso que mencionan que los tratados están a la par de la Constitución, pero a mi criterio no, porque la misma Constitución da paso a la creación de los tratados en base al 144, al artículo 144, entonces a mi criterio no cambia nuestro ordenamiento jurídico, por lo que le comento, no están arriba de la Constitución. Bueno, pues licenciado, muchas gracias por las respuestas que me ha dado este día. Con esto culminamos. Excelente. No, para nada, gracias a usted también, Vanessa, por esta oportunidad, por tomarme en cuenta. Espero que las respuestas estén acorde, ¿verdad?, a las preguntas y pues son parte de lo que yo he aprendido en el trayecto de mi carrera, y la verdad es que animarles también a quienes tengan la oportunidad de ver este video que pues han elegido la mejor carrera, la verdad, es la poderosa carrera del derecho, y ha sido un gusto para mí estar con usted en esta oportunidad y para quienes vean este video. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Tenga buen día. Gracias a usted también. Buen día. Saludos.